Buenos días, ya me encuentro conectada para este segundo encuentro tecnoformativo de análisis geopolítico y social. Como siempre, pues mi nombre es la profesora Judith Torrealba y el día de hoy vamos a hacer este segundo encuentro tecnoformativo en el cual vamos a discutir ciertos aspectos sobre lo que ha sido el contenido de la materia. En el primer encuentro tecnoformativo, pues, estuvimos conversando y estuvimos hablando sobre el impacto que, de cierta forma, ha tenido la geopolítica para poder entender cómo se manejan las relaciones de poder en el mundo. Tenemos que dejar muy claro que en el aspecto de lo que fueron los espacios tomados en cuenta para poder, sin lugar a dudas, construir o formar históricamente a lo que fue la geopolítica, eh, ha sido Alemania pues la pionera, eso ya lo discutimos en el primer encuentro tecnoformativo, y sin lugar a dudas sigue hasta el día de hoy, teniendo pues un avance un tanto importante. Sobre el tema de las actividades, hay que destacar y hay que reseñar que andragógica en esto, lo que es el IESI, busca tener un descubrimiento bastante personal, más que todo que nos encontramos a nivel de posgrado en una dinámica o en una situación en que no se está construyendo conocimiento bajo lo que son mis criterios, sino que el mismo participante tiene que ir creando un pensamiento de tipo crítico. Es por ello y partiendo de este esquema, o bajo este esquema, es que se quiere construir a través del tema de la geopolítica, tratar de lograr que ustedes puedan consolidar, sea por medio de la línea de tiempo, verbo icónico, red semántica, paisaje mental, y el análisis geopolítico del contexto en donde ustedes se encuentren a través de un artículo científico, que ustedes construyan lo que para muchos es el conocer cómo los factores internacionales pueden influir en el desarrollo pleno de lo que corresponde pues, a esta materia. Dicho esto, debo de dejar bastante claro que de cierta forma la geopolítica o lo que hemos discutido en el primer encuentro tecnoformativo, lo que es el material que está pues en el aula virtual, lo que sin lugar a dudas construye o se considera es esta nueva realidad, lo que busca en todo momento es lograr a cabalidad absoluta que tanto ustedes como participantes, como yo, en mi condición de facilitadora, podamos construir o podamos, digamos que entretejer lo que es el esquema y los análisis a lo que los factores de poder corresponden. Hay un geopolitólogo que, por cierto, les recomendé por medio de plataforma y también lo mandé por el link del WhatsApp, el cual me llamó bastante la atención, que es el politólogo, ya les voy a decir, que vean el canal de YouTube de Daniel Jakubowicz. Porque Daniel Jakubowicz, mandé un link de él, sobre todo cómo construir un análisis geopolítico. Y Daniel Jakubowicz hace mucha mención a algo bastante interesante, como es el hecho de que se dice que la primera regla de un análisis geopolítico es no tratar de hablar de factores de buenos o de factores malos.
Cuando nosotros sesgamos bajo una perspectiva de un análisis geopolítico, en decir bajo esquemas extremos que algo es perfecto o imperfecto, pues no estamos haciendo un análisis geopolítico, porque el análisis geopolítico de esa geopolítica anterior, de esa geopolítica clásica, de esa geopolítica que nació durante la Segunda Guerra Mundial, de esa geopolítica que nació bajo el esquema o bajo un abanderamiento de lo que fue las prácticas hechas por el nazismo, por Hitler, en una conquista, un tanto, un sueño bastante ambicioso en lo que es el tema de Europa, lo que pasó con Austria en sucesivo, tenemos que dejar claro que no es eso. Aquí el detalle es hacer un análisis geopolítico teniendo factores positivos y factores negativos que nos puedan llevar de sobremanera a pensar sin lugar a dudas hacia dónde y cómo vamos a construir verdaderas relaciones de poder. Porque si nos ponemos a hablar, vamos a hablar, por ejemplo, de cómo sería el tema y el contexto de cómo hacer un análisis geopolítico. Y eso creo que es el día de hoy lo que nos trae pues, a este segundo encuentro tecnoformativo. Sería algo muy fácil y muy sencillo. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis geopolítico sobre la situación económica, no, sobre la situación de Venezuela. Daniel Jacobowitz tiene muchos análisis geopolíticos sobre la situación de Venezuela, pero si pudiéramos hablar sobre la situación de Venezuela o sobre la situación de Ecuador o sobre la situación de Colombia o sobre la situación de cualquiera de los países en los cuales nos encontramos, debemos de tener algo muy claro, que van a haber factores negativos y van a haber factores positivos que podamos nosotros establecer y podamos construir en pro de generar de sobremanera un impacto fundamental como es la debida construcción, la debida deconstrucción de lo que se quiere lograr. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo hago el análisis geopolítico de Venezuela viendo los elementos que hemos estudiado, elementos estables, elementos sociales, debemos de partir siempre de lo físico. ¿Eso qué significa? Debemos de establecer cómo a nivel territorial, a nivel de recursos, a nivel de medio ambiente, a nivel de naturaleza, cómo se encuentra Venezuela. ¿Cómo está Venezuela geográficamente? Sería lo primero que tendríamos que señalar. Señalando de que Venezuela, por ejemplo, tiene 916.445 kilómetros cuadrados, que tiene una población aproximadamente de tantas personas, según un censo, que sin lugar a dudas se divide por regiones, región centro-occidental, región llano, región guayana, en fin, sucesivo. Y que a su vez, que se divide pues en regiones, se presenta un aspecto fundamental de que somos, según la Constitución, un Estado federal descentralizado, y aparte que somos un Estado federal descentralizado, se presenta un esquema un tanto importante e interesante que es saber construir, saber establecer el hecho de que lo que se busca en todo momento en ese fenómeno que se está generando es la debida conmoción o encuentro, no conmoción, encuentro, perdón, de factores que nos lleven a conocer primero ese aspecto físico. ¿Ok? Entonces, si vamos a hacer un artículo científico sobre una situación geopolítica en específica, si lo vamos a hacer de Venezuela en macro, si lo vamos a hacer de nuestro entorno, es decir, en la ciudad donde yo vivo, tenemos que conocer los aspectos principalmente importantes como son sus aspectos geográficos, físicos, históricos, división política, que sería lo inicial. Después que nosotros pasemos de un tema, de que hablemos de esos elementos estables, que fueron los que, sin lugar a dudas, pueden caracterizar la construcción de la geopolítica básica y que están en el programa asignados en el tema número 2, debemos de pasar a los factores económicos y sociales. Factores económicos y sociales. Fuentes de ingreso, productividad, de qué se vive, mercado laboral, índice de desempleo. Y de allí tendríamos entonces
índices de pobreza, índices de natalidad, índices de mortalidad. Y entonces ahí ya no tendríamos solamente el aspecto de hablar de situaciones o factores estables. No, estaríamos ahí bajo una situación de tener que hablar de sobremanera de elementos tan peculiares como es el hecho de saber que ante la existencia de estos factores o elementos geopolíticos, que ya no son solamente los estables, sino que están también los sociales, entonces se hace una unión de ambos. Tenemos lo social, primero tenemos lo físico, tenemos aquello que es estable, luego pasamos a lo social, y de ahí viene entonces lo que conlleva y lo que busca en sí esta materia, que es la construcción del verdadero análisis geopolítico. Entonces nosotros, que tal vez a lo mejor no somos geopolitólogos, porque no lo somos, pero sí tenemos que tener ciertas herramientas para poder construir un análisis geopolítico de nuestro entorno, sea a nivel macro, o sea macro o micro, perdón. Tenemos que generar, sin lugar a dudas, una determinada situación de que viene nuestro punto de vista. Pero, a ver, recordemos a Jakubowicz. Jakubowicz dice que tenemos que construir un punto de vista donde, aunque demos nuestro punto de vista a nivel geopolítico, no vamos a generar un sesgo en ese análisis geopolítico. ¿Eso qué significa? Que se tiene que señalar que aunque hay índices de pobreza, que aunque hay un aspecto fundamental de existir desempleo, aunque hay migración, también la migración puede generar, si hablamos del caso venezolano, fenómenos como el auge de la transmonetización, el auge del uso de remesas internacionales como otra fuente para el fortalecimiento económico del país, el auge del hecho de generar que se ha construido un mercado laboral bastante asignado a la internacionalización. Es decir, hay muchas personas que trabajan por medio de un esquema de teletrabajo y que permite que haya un movimiento económico significativo. Que ante un hecho como, sin lugar a dudas, el hecho de devaluaciones en sucesivo que se han ido presentando, Venezuela ha podido ir tratando de sincerar las situaciones de poder cómo ir construyendo un esquema alternativo de economía. Entonces, fíjense algo. Tal vez ustedes dirán, ajá, profesora, pero es que usted solamente está diciendo lo bueno. No, no solamente estoy diciendo lo bueno. Estoy diciendo en un análisis económico que hay crisis, pero que a su vez la crisis ha ido generando nuevos medios que de una u otra forma han podido enaltecer la idea de que no todo ha sido malo. Es tratar de mantener en el análisis geopolítico, en el análisis del contexto, una realidad bastante clara y fuerte como es el hecho de tratar de ser imparcial. Y eso es lo que conlleva las nuevas figuras de los análisis geopolíticos. Hace muchos años, acuerdo yo, que de cierta forma se tiene que, hace muchos años, recuerdo que en el auge de Venezuela había algo que pasaba mucho y era el hecho de la existencia de ciertos tipos de análisis un tanto sesgados que hacían que pudieran generar como el hecho de no poder tener como una verdad completa, sino solamente una verdad a medias. Recuerdo que era bastante cómico que hace algunos años, en pleno auge de la época que Globovisión existía como un canal que era contrario o que no iba totalmente a favor de las informaciones o de las medidas a nivel gubernamental. Si uno quería conocer realmente al honorable internacionalista Julio César Pineda,
pero en la noche tenía que ver bajo un programa que se llamaba Brújula Internacional, pero en la noche uno tenía que ver también a un señor que se llamaba, o se llama, Walter Martínez, y Walter Martínez tenía un programa que se llamaba Panorama Internacional. ¿Y qué pasaba con Panorama Internacional? Con Panorama Internacional pasaba algo muy particular, que Panorama Internacional tenía un aspecto de que podía, de cierta manera, decir todos los aspectos positivos que se estaban viendo en el otro contexto o en la otra tendencia o en la otra idea a lo que correspondía y a lo que era concerniente muchas veces a las medidas de izquierda. Pero si veíamos a Julio César Pineda, entonces podíamos ver, sin lugar a dudas, los aspectos positivos y negativos a lo que comprendía el tema de la derecha. Entonces, si nosotros quisiéramos realmente construir un análisis geopolítico con objetividad, nosotros tenemos que tratar de mantener lo que se llama un esquema de imparcialidad. Y ustedes dirán, ¿por qué la profesora el día de hoy está haciendo tanto énfasis en hablar de este artículo, en hablar de ese análisis, en hablar de ese impacto que puede comprender esa figura o ese concepto de la geopolítica? Porque de cierta manera, señores, de cierta manera, futuros magísteres, de cierta manera, maestrantes, yo en esta materia les tengo que hacer es un proceso de cambio de pensamiento. Tenemos que hablar de algo que se llama un pensamiento crítico. Porque yo necesito, sin lugar a dudas, que basándonos en ese pensamiento crítico, se pueda construir algo que se llama criterio. Y el criterio, ir dos elementos que puedan encontrarse juntos y son aquellos que de cierto modo o bajo una importancia un tanto relevante o un tanto notoria, perdón, es que tienen que tener argumentación. ¿Y por qué tienen que tener argumentación? Porque no podemos decir, me gusta esto porque sí, o no me gusta esto porque no. Y eso es lo que tenemos que tratar o tenemos que buscar hacer en ese artículo que tienen que hacer, ese artículo científico que tienen que construir para poder demostrar lo que he dicho o lo que he planteado pues en esta materia, que es que ustedes construyan por sí solos una idea no sesgada para poder tratar de llegar a lo que considero yo es la verdadera definición de una situación, de un contexto geopolítico, tomando en cuenta la verdad y escuchando a todos los factores. Hay que reseñar de que en España se tiene pues una idea de que la geografía es a lo que mayormente se le tiene que dar preeminencia. Muchos autores, por ejemplo, Jason Bojo o Juan Jona, que son unos articulistas españoles, han señalado de que el análisis geopolítico debería de tratar a la política nacional o internacional por medio del esquema geográfico. ¿Eso qué significa? Que lo primero que se tendría que mirar, aparte de lo que se ha señalado, se tendría que mirar factores como la cultura y se tendría que mirar factores como la historia. Hay que reseñar de que, viéndolo desde este contexto, según el lugar donde ustedes deciden desarrollar o decidan desarrollar su análisis geopolítico, se nos podrá presentar un escenario que la historia va a poder influir notoriamente sobre cómo es la postura
el comportamiento o cómo la cultura puede, de cierta manera, generar un precedente para construir un esquema o un escenario basado en qué? Basado en situaciones, en aspectos, en elementos bajo los cuales se pueda entender por qué si tenemos un territorio, en ese territorio puede ser que no todo lo que se presente sea igual, porque las culturas influyen. Por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, observamos mucho el elemento de la influencia de las etnias. Y ustedes dirán, ¿pero por qué vamos a hablar de las etnias? Bueno, porque es que no es lo mismo. No es el mismo comportamiento geopolítico que tú puedes tener ante un análisis de ciudadanos que no pertenecen a un grupo étnico a el análisis geopolítico que tú puedes hacer basándonos en una idea peculiar y particular como es el estudiar a un grupo étnico específico. No es lo mismo hablar de la geopolítica, de cómo, por ejemplo, en Venezuela, en el estado Amazonas o en el estado Zulia o en el estado Apure, se maneja la situación entre etnias como la Wayuu, entre etnias como la Chivi, entre etnias como la Yanomami, por mencionar algunas, que hay otras tantas más, a una situación de cómo es el caso de Caracas, como capital de Venezuela, o como es el caso de sencillamente Valencia, Estado Carabobo, porque no existe la preeminencia de una participación étnica directa, porque no son estados donde, no puedo decir, ojo, que no hayan etnias, pero no existe una representación particular. Porque no puedo yo señalar, fíjense ustedes, en un análisis geopolítico, en decir que en Caracas o en Valencia no hay etnias, porque, ¿y si por migración? Sencillamente por migración al campo urbano o a las capitales, decide, sin lugar a dudas, asistir una persona a vivir a Caracas y sea de una etnia, lo puedo excluir de que en su contexto no estará viendo pues esa etnia allí. Otro elemento que también se ha señalado es tratar de captar en una conclusión de un análisis geopolítico el hecho de ver las necesidades existentes en lo que es el país o en lo que es la localidad o en lo que es el entorno donde vayamos a hacer este análisis y las expectativas. Y ustedes dirán, ajá, pero es que análisis y expectativas, necesidades y expectativas es lo mismo. No, no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas las necesidades y las expectativas lo que buscan ciertamente es un logro cabal. Y el logro cabal de dichas necesidades y de dichas expectativas es tratar de construir el hecho a que se pueda llegar a afianzar una idea preeminente como es la situación de que una necesidad, es decir, hace falta esto. En el entorno que decido analizar, sea un entorno macro o un entorno micro, como ya lo he venido señalando a lo largo de esta conversación, existe otro factor que influye ante ello. Y ese factor que influye ante ello es que no solamente es decir, hace falta esto. Podríamos decir que si vamos al campo venezolano, el campo venezolano como medio de producción sigue siendo fructífero. A nivel geopolítico, por lo menos en Venezuela, en este momento se está presentando un factor a nivel de lo que es las economías productivas, a nivel agropecuario, que es el auge de la cría o la práctica de levante, por decir algo, de búfalos. ¿Ok?
Pero existe un factor fundamental. Eso es una expectativa. La expectativa de lo que en cuántos años se podría considerar que podría a nivel agropecuario, a nivel de lo que es producción, actividad agrícola, podría realmente esto conllevar a que pudiera fortalecer a la economía y poderse decir que en Venezuela esa es otra fuente de producción bastante importante, el sector de la producción de productos referentes a las actividades bufaleras, por decirlo así. Eso es una expectativa. Una expectativa. Venezuela se puede convertir en un sitio donde el tema de las economías alternativas, donde el tema del teletrabajo puede generar también un auge importante en comparación a otras partes del mundo. Son expectativas. Pero es lo que se espera que puede suceder en un precedente importante. Las expectativas generalmente son como los aspectos que se van a obtener en producto a lo largo del tiempo del análisis en el entorno, muy diferente a la necesidad, porque la necesidad ya existe. La necesidad es pasada y es presente, pero la expectativa es a futuro. Entonces, por eso cuando se hace un análisis geopolítico, se tiene que tener muy claro el elemento y el escenario de que dicho análisis geopolítico pueda servir para poder entonces construir dicho esquema, dicha situación para llegar a ese entorno y a ese contexto. Por otro lado, hay que señalar que sencillamente existen países como, por decir algo, Brasil o por mencionar Malta. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver que sencillamente Malta esté influenciado o esté incluido? Y ustedes dirán, pero ¿por qué la profesora hace un análisis entre Malta y un análisis con Brasil? Porque es que Malta también es un país. Lo que pasa es que Malta tiene una historia, una geografía, aparte de una historia, aparte de una geografía, aparte de cierta manera una economía, una cultura totalmente diferente a Brasil. Y sin lugar a dudas tiene una realidad muy diversa. ¿Y qué pasa? Que por ello, ante ese esquema, cuando queremos hacer un análisis político, no hay como una receta de cocina. Porque es que ustedes dirán, ajá, profesora, usted nos da como una estructura, pero no nos termina de dar una estructura propiamente. Pero tenemos un elemento presente aquí. Y el elemento presente aquí que tenemos es que no les puedo dar una estructura porque va a depender del contexto, como lo dice Jakubowicz, del contexto, del fenómeno, del lugar donde se decide hacer este análisis, que ustedes van a venir y van a construir ese elemento particular como es el aspecto del análisis geopolítico. Buenos días, Eduardo. Veo que ya estás conectado. Bienvenido pues entonces a la clase. Hay que reseñar por otra parte de que, aunque ya hemos hablado de elementos geográficos, hemos hablado de elementos culturales, también existe otro aspecto que es un tanto importante, que es el fenómeno ambiental. El fenómeno ambiental también puede ser bastante interesante en mencionar cuando hablemos de elementos geopolíticos estables. Será la misma situación, por decir algo, la que se puede presentar en Japón, que es una isla, como la que se puede presentar en Bolivia, que es un país que no tiene salida al mar. Debemos de pensar esto, no es lo mismo. Pero que son elementos que son importantes reseñar para poder entonces construir todos estos esquemas y todas estas relaciones. Claro, hay algo que históricamente sí ha generado a nivel de la geopolítica un elemento bastante importante, y es el hecho de que en la práctica, hoy en día, nos hemos encontrado con un fenómeno bastante interesante y fue el COVID. El COVID-19, ya en el primer encuentro tecnoformativo,
el COVID-19, sobre cómo había influido, sobre cómo ciertamente podía generar daños, o cómo, pero había generado algo muy interesante a nivel de la geopolítica, que el COVID-19 afectó a todos los contextos geográficos, sociales, económicos de manera uniforme. Porque el fenómeno de la pandemia y el fenómeno de la cuarentena fue global. La cuarentena fue global, los muertos por COVID-19 fueron globales, los resultados en déficit de desempleo fueron similares. El tema de la vacuna sigue siendo un tema global de política prácticamente global. O sea, el tema del COVID-19 a nivel geopolítico puede tener necesidades y expectativas un tanto generales que pueden afectar a todos y cada uno de los países que están presentes en el contexto de lo que es este análisis. Pero habría que preguntar algo, y es ahí donde, de cierta manera, viene el hecho. Ok, el COVID como en un análisis fue global, pero el tratamiento o las medidas de políticas públicas de los estados ¿ha sido iguales en todos los países? No. La exigencia de una vacuna, que creo que a nivel geopolítico es un tema, y les puedo decir algo, si alguien decidiera tomar como un tema de egreso, de maestría, hablar sobre el impacto o la perspectiva geopolítica en materia de políticas públicas desde el COVID-19, y se hicieran análisis comparativos entre lo que han sido las medidas en Colombia, las medidas en Ecuador, las medidas en Venezuela, por mencionar algunos países, sería un tanto interesante, porque podría conllevar a señalar y a poder determinar una idea cabal. Y esa idea cabal sería ver que, aunque con el tema del COVID tuvimos un análisis geopolítico que fue inicialmente en el fenómeno macro, y ustedes dirán, pero ¿por qué la profesora mueve las manos? Sí, porque es que tenemos que dejar claro, la geopolítica tenemos lo macro y tenemos lo micro. Y de ambas, sin hacer un sesgo, y también lo estoy repitiendo bastante para ese artículo científico que tienen que hacerme, de cierta manera tienen que construir y tienen que llevar a su práctica real esa situación determinada en que tengo que saber que, aunque tengo factores, aunque manejo factores generales, aunque el Internet es global, aunque los criptoactivos son de fenómeno global, aunque el COVID es global y puede tener medidas genéricamente aceptables para todo un contexto, siempre van a haber diferenciaciones que pueden llevar a que, sin lugar a dudas, se pueda hacer la y anhelamos lograr en ese análisis de contexto. Realmente siempre he creído y siempre he considerado que al momento que dejamos solamente de pensar en nuestro entorno, al momento que solamente dejamos de leer la noticia política, económica y social, y vemos cómo el fenómeno internacional puede, sin lugar a dudas, construir un esquema al respecto, estamos haciendo un análisis geopolítico. Y ustedes dirán, ajá, pero profesora, ¿por qué entonces la geopolítica y estos elementos que usted nos ha mostrado en esta materia son importantes? Podría contestar muy cabalmente en decir, son importantes porque es atendiendo a ellos, atendiendo a los mismos, que se puede buscar construir debidamente un esquema, una solución que en las relaciones de poder pueden evitar
posibles malos entendidos o posibles malos entendidos y controversias que sin lugar a dudas pueden afectar al fenómeno económico-social que entre estados o en un estado específico pueda presentarse. En los actuales momentos, estudiantes de geopolítica, nos encontramos en un año muy interesante. Este año 2022 va a ser un año de suma importancia. Primeramente, nos encontramos a nivel geopolítico a las puertas de saber o no si un fenómeno de magnitud como es el problema de Crimea va a terminar generando una guerra entre Ucrania y Rusia y ver qué posturas polares en el globo terráqueo se van a establecer al respecto. De generarse un enfrentamiento de este tipo, habríamos que mirar cuál va a ser la postura geopolítica de los países, aquellos que estén a favor del uno o a favor del otro. ¿Cuál va a ser el apoyo o la postura internacional? Y aunado a ello, ¿cómo esto puede afectar el rol, por ejemplo, que la Organización de las Naciones Unidas, como mediador, como instancia de tener presentes a todos y cada uno de los integrantes de los diferentes estados, los representantes de cada uno de los países, donde los cuales se tratan problemas o temáticas que son de manera generalizada, pueden finalmente construir este elemento. Ahora bien, en la práctica, de que tenemos que reseñar es que en lo inherente a el tema del medio ambiente, que también sería un tema como el COVID, un tema de corte global, como el narcotráfico, como redes de tratas, en fin. Este año se está cumpliendo 50 años de la firma del Convenio de Estocolmo de 1972. Y tendríamos que pensar algo particularmente. Habiendo transcurrido 50 años desde 1972, ¿estamos realmente en presencia de avances verdaderos que pueden llevar que en el contexto geopolítico los diferentes estados o los diferentes organismos, diferencias y la existencia de múltiples instrumentos normativos, de múltiples convenios, han generado que exista un cese propiamente de lo que son las relaciones de índole político en materia ambiental? Esto ha hecho que los estados sean más conservadores. Estos han hecho que los estados sean más ambientalistas. ¿Cómo podemos encontrarnos, por ejemplo, en un entorno geopolítico de pensar que los países del Medio Oriente, por ejemplo, países como Qatar, está siendo considerado uno de los países conjuntamente con China o conjuntamente con los Emiratos, están siendo considerados entre los países más contaminantes del mundo? ¿Y cómo podemos hacer por el contrario, viendo las experiencias o viendo los esquemas de los países nórdicos, donde en los países nórdicos ya se han ido construyendo a futuro una serie de medidas en ir y buscar el uso de combustibles alternativos, carros eléctricos, y cómo hacemos con estos países de corte petrolero que siguen teniendo el auge en pensar que la existencia de combustibles fósiles puede seguir fortaleciendo su economía. Entonces, lo que les quiero decir con esto, señores, lo que les quiero decir bajo este esquema, bajo este análisis, bajo esta situación, es que tienen que estar muy claros y tienen que estar bastante ubicados en el hecho de que en ese artículo que me van a presentar, en ese artículo de análisis geopolítico que ustedes van a hacer al respecto, lo que quiero es esto. Quiero es una estructura que vaya de los elementos estables, pase a los elementos sociales, tenga su punto de vista, donde
confluyan necesidades y expectativas, pero a su vez que confluyan necesidades y expectativas, tener el hecho de construir un análisis global, no siendo sesgado, porque si no, no estamos haciendo un análisis geopolítico actual, sino estamos recurriendo a las prácticas de la geopolítica clásica, y allí vamos a tener un resultado bastante interesante. De yo ver sus productos, finalmente podría decir que me sentiría muy satisfecha porque me podría dar cuenta a cabalidad que sin lugar a dudas lograron construir un esquema y un sentido y espíritu crítico que podía llevar a generar una situación tan interesante que es tener o tratar de tener la descripción real de un análisis en contexto de lo que puede estar pasando a nivel de un Estado, con E mayúscula, a nivel estatal, a nivel estadual, o a nivel más pequeño que podría ser municipal, desde una perspectiva de un análisis de entorno. Eso es lo que yo busco realmente en esta materia, y eso es lo que puede generar el hecho de poder hablar sobre la geopolítica. Sin olvidar la geografía, como ya lo dije, la política en sí, la economía y la población. Otro punto que tenemos que reseñar ya para ir terminando este esquema que podemos generalizar es la múltiple existencia de escuelas geopolíticas. En el primer encuentro también se hizo mención un poco a todas esas escuelas geopolíticas existentes, algunas de corte clásico, algunas que lo que buscan es el hecho de cómo poder entender el principal enfoque a lo que se quiere ir en las relaciones de los estados. Y pues hay que tener claro algo, que estas escuelas geopolíticas, sean las más tradicionales o sean las más novedosas, tuvieron un elemento que fue la existencia de tendencias que generaran el hecho de nacer o de hacer, poder construir diferentes esquemas o diferentes patrones de cómo poder comprender las relaciones geopolíticas. Debemos señalar de que de esas escuelas geopolíticas, si hablamos de la neoclásica o hablamos de la tradicional o hablamos de la geopolítica subversiva o radical, por mencionar algunos, hay algunos que detestan la existencia de la geopolítica porque dicen de que la geopolítica lo que busca es tratar de sesgar, cosa que les he dicho que no debería de ser así. Muy presente esta escuela de la no geopolítica entre los años 70, 80 pues, y 90. Tenemos que reseñar de que también está la geopolítica marxista, por señalar alguna situación en específico, pero el detalle está de que sea que se tome cualquier postura, finalmente en ese análisis geopolítico que se va a construir, finalmente en ese análisis geopolítico que se va a hacer, se tiene que pensar en algo, y es en la debida caracterización de que tendremos que orientar o pensar qué tipo de escuela geopolítica puede estar teniendo una influencia en el momento que estamos haciendo el análisis geopolítico específico del contexto o del entorno que decidimos analizar. Entonces ya con estos elementos presentes podemos decir sin lugar a dudas que se puede construir una situación bastante importante como es la construcción de un análisis geopolítico que puede servir, de acuerdo al contexto que ustedes decidan indagar o investigar,
como un aporte bastante importante al entorno en el que se desempeñen, en el que se desenvuelvan, porque puede mostrar expectativas y necesidades que muchas veces en la práctica dejan de ser proyectos de tipo académico para convertirse en proyectos interesantes de la construcción de una política pública o de un plan en específico. Bueno, eso era lo que el día de hoy, en este segundo encuentro tecnoformativo, quería conversar con ustedes. Quería, de cierta manera, saber si había por parte de ustedes alguna duda. Las fechas de entregas de las actividades ya están en plataforma. Las colgué el día de hoy, están del 12 al 19, y dejé un mes más, dejé un mes en específico para, de cierta manera, poder durante este mes construir ese análisis geopolítico, que es la última actividad que tienen que hacer de la materia. Hago mención a ello porque, sin lugar a dudas, dije, quiero, aparte de ya cerrar con este segundo encuentro tecnoformativo, con esa idea de la construcción o de la necesaria construcción de estos esquemas de cómo tiene que hacerse un análisis geopolítico, porque realmente el análisis geopolítico viene a hacer ya, poner en práctica todos los elementos que teóricamente están incluidos en el programa y que ustedes a nivel didáctico, por medio de las diferentes actividades realizadas, pudieron ustedes construir y descubrir cómo participar. Entonces, ese es el detalle, por eso voy a dar un mes. Estamos hablando que puede dar aproximadamente hasta el 19 de marzo para que ustedes puedan entregar ese análisis geopolítico. Por favor, ya vayan cargando en la plataforma todas sus actividades. Si existe cualquier situación, cualquier duda, por favor, me escriben por el WhatsApp, me lo hacen saber, o en caso dado, estamos en el debido contacto. Entonces, quisiera para continuar con esto, para poder culminar, quisiera saber si por parte de ustedes existe, por parte de Eduardo, que es la persona que está conectada, pues, porque después de este segundo encuentro tecnoformativo va a quedar de manera asincrónica, pues, en la plataforma. Quería saber si existía alguna duda o existía alguna situación que pudiéramos aclarar en este momento. Así que, Eduardo, si tienes alguna pregunta que hacer, quisiera por favor que me la hicieras. Pero entonces, muchachos, cuando vean Doctora, perdón, es que tenía silenciado el micrófono, perdóneme. Ok. Cuéntame, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Ya viste en plataforma las actividades? Exacto. ¿Qué dudas tienes? Y te las voy contestando. Dime. No tanto de dudas, sino que pues yo estoy aquí en Nueva York y vivimos muy de cerca todo lo que fue el COVID, cómo separaba un país que a lo largo y ancho, desde los años 30, 40, le ha dado con todo, industria y todo, y cómo separaba completamente. Y entonces, como quien dice, nadie tiene todo comprado. A nosotros tenemos que reinventarnos, así como usted bien lo decía, con los ejemplos, ¿sí? de cómo hacer las cosas de la mejor manera y siempre buscando el debido norte, ¿sí? Que es lo que más que todo es lo que nos puede a nosotros ayudar. Y sí, el COVID sigue galopando. Aquí en el estado de Nueva York hay más de 300,000 infectados y esto te sale a la calle y sigue la gente viviendo su vida, y, como diría Ricky Martin, viviendo la vida loca. Y bueno, este es un mundo de
de muchas controversias. El gobierno dice una cosa, las personas dicen otra, y bueno, Ujú. ahí vamos todos, como diría mi mamá, llevando del bulto, pero ahí vamos, ahí vamos. Y lo importante es que sobre todo los latinos seamos el ejemplo a seguir, puesto que estamos en un país que particularmente yo tengo apenas 2 años aquí y de verdad Ajá. no es nada fácil Ujú. y la discriminación está a, a flor de piel y Ujú. nos toca muchas veces los que pudimos tener eh, casas, eh, aquí uno le dice, no, ¿tú qué hacías en Venezuela? No, yo soy abogado. Ujú. ¿Usted es abogado? ¿Cómo se le ocurre? No, eso no es así. Eso no, ese abogado que ustedes allá en su país, eso no sirve nada para acá. Y uno se tiene que quedar callado la boca, porque no es el país de uno. Claro. Y, y son muchas las cosas que más que de todo, así como se ven esas cosas, así vemos cómo van progresando eh, el combustible eléctrico, ¿sí? Ujú. Porque ya están en las carreteras, ya uno los ve casi Ujú. normalmente. Entonces, Ujú. es un país de controversias, definitivamente de controversias, y lo bueno que tiene es que si uno se, se hace de un buen nombre en lo que uno haga. Por ejemplo, yo estoy en construcción y lo mío es Ujú. pintar y la gente ya le dice, bueno, ok, no, vamos para donde el Gocho, vamos para el Ujú. Beneco, vamos para Venezuela y lo Ujú. llaman a uno. Y uno se va dando a entender siempre con el debido respeto, no importa si las personas son negras, son blancas, son azules, son rojas, no, porque nosotros, gracias a Dios, bueno, yo tenía muchos amigos que eran negros y, mire mi negro, venga para acá, mi negro, venga, y nadie se molestaba, Ujú. te dice aquí negro y, ay Dios, Es otro problema, claro. Pero exactamente. mira, pero mira algo tan curioso. Mira que tú, en estos minutos que has hablado conmigo, fíjate tú, veo que tienes algo muy interesante, tienes un pensamiento crítico muy interesante y empíricamente en pocos minutos me has ido haciendo un análisis geopolítico de lo que es el entorno. Claro, no me hablas lógicamente en un análisis geopolítico de los elementos estables porque no me hablas, pero sí me hablas de algo muy interesante, que es el esquema social. Me hablas, por ejemplo, de factores como el combustible. Me hablas, por ejemplo, de los problemas raciales. Me hablas, por ejemplo, de los problemas que existe de una situación de algo que es un fenómeno global que se llama de un dumping social. Me hablas del esquema de lo que es el trabajo. O sea, me hablas de muchos elementos de un entorno y la pregunta está, y sería como mi pregunta a efectos de facilitadora, ¿qué tema de análisis geopolítico quieres tomar para hacer ese último punto de la evaluación, que es hacer ese artículo científico? ¿Con qué trabajarías? Bueno, yo me inclinaría hacia lo social, por supuesto Ajá. que sí. Y con la, con lo que nosotros podemos acompañar, como bien lo dije antes, es estar uno, como nosotros muchas veces los que estamos acá, bien sea venezolanos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, etcétera, etcétera, etcétera. Somos como dijo un amigo, somos grises, no somos ni somos blancos ni somos negros, estamos como Uh en un -huh. tono gris. Uh -huh. Y ese tono gris,
pues nosotros, como me enseñaron a mí, que uno tiene que dar lo mejor ante todas las cosas, es, es de nosotros ver que ese gris sea lo más importante, sean las personas a que nosotros podamos ayudarles en el tema de la construcción de sus casas. ¿Y por qué Ujú, no? ¿Y por qué no? Porque a mí me preguntan de qué religión soy yo. Y yo le digo, no, ujú, yo no soy de ninguna religión. Yo creo en un Dios todopoderoso y listo. Eso es lo que a quien yo sigo. Yo no sigo a más nadie. Ah, pero entonces usted no es cristiano, usted no es evangélico, usted no es tal cosa, tal otro. No, yo no soy nada de eso. Yo simplemente creo en Dios y le pido a Dios las ujú, cosas y que ayuden a mi familia ya que está en Venezuela, que gracias a Dios ujú. nunca nos ha faltado, como mandarles el dinero para las compras, para tantas cosas. Exacto. Y Como lo que hablaba yo hace rato del tema de las remesas. Ajá. exactamente. Entonces, todas estas cosas, este, somos ese gris que cada vez se va ensanchando más y se va ensanchando más, porque por todo lo que quieran hacer aquí con la frontera, estas personas llegan por aire, por agua, por submarino, por como sea, pero de Ujú, que tienen el norte bien diseñado para estar acá y tal vez con ujú, mucha alegría, como con mucha esperanza. Y en estos 2 años a mí lo que me ha dado es este, eh, poder esperar las cosas en su debido tiempo ujú, y eso también funciona. El sistema financiero de finanzas en este país funciona de una manera cronometrada y, ujú. y eso le dicen a uno, o sea, uno lo que está buscando es cómo comprarse un vehículo, cómo tratar de visualizar, ahorrar dinero, 10, 15, 20,000 dólares para comprarse una casa y para uno poder decir ya, oye, ya esto es mío, ya, y ya, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas, como hay otras cosas que lo discriminan a uno de una manera increíble y usted se tiene que meter el rabo entre las piernas y salir y tal vez eh, llorar en un carro y venir a mi esposa y decirle, mire, me pasó esto, pero ¿cómo fue eso? No, no vamos a ir a pelear con nadie porque este no es nuestro país. Así que eso es más o menos a grosso modo, lo que estamos haciendo. Y ya terminó. Pues entonces estamos allí tratando de construir las cosas que, eh, como me dice mi esposa, tenemos que imitar todo lo que nosotros hicimos a partir del año 2002, 2003, que fuimos, buscamos una casa, la compramos, la rediseñamos, ahí se crearon nuestras hijas, ahí está todos Ujú. buscando siempre lo mejor para todos nosotros y lo logramos. Y bueno, pasó lo que pasó desde el año 2002 hasta ahorita el año Ujú. 2019, que yo me vine para acá, Ok. 2020, pues estamos tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y Ujú, también nos estamos formando, porque estamos en escuelas de inglés para adultos, que ujú. también acá eso es extraordinario, de verdad. Y bueno, y con muchas cosas que uno tiene por hacer. Y yo me arrepiento mucho, porque yo en los primeros tiempos, yo llegué en 1993, vine por primera vez acá a los Estados Unidos, Ujú. eh, olvidándome de Venezuela porque me había divorciado, me había hecho todas las cosas y me regresé. Si yo hubiera tenido a alguien de verdad que me hubiera dicho, no, venga para acá, yo te voy a enseñar cómo agarrar un pico, una pala, esto, aquello. Lo más seguro hubiese sido que yo me hubiera quedado aquí. Pero no fue Ujú. así.
siempre tratamos de venir para acá a llevar a comprar cosas aquí, vender en Venezuela y hacer todas esas cosas que habituábamos a hacer. Entonces, ahora nos tocó que venirnos para acá y bueno, por circunstancias que no debo mencionar, pero es así, doctora, y de verdad todo lo que usted ensambló, pues me pareció súper interesante y va a llegar el momento, que si seguimos así, pues vamos a ver más común uniones entre todos los países para poder fortalecer, porque España sola no puede, Inglaterra sola no puede, Venezuela sola no puede, no podemos, entonces tenemos que buscar las alianzas y esas alianzas yo siempre trato de ver a Venezuela pujante, con toda la tecnología, con todo, con todo lo que carecemos. Allá en Venezuela pues, sigo careciendo igualito, idénticamente, así como carecen muchas veces muchos amigos que me llaman, mira, ayúdame con esto, con aquello, qué tal. Y bueno, si uno trata también de hacerlo, pero no es no es el norte, o sea, es algo que uno anhela. Y con estos fríos que están haciendo acá en Nueva York, estas temperaturas a -10, -15 grados, y usted tiene que salir a trabajar, y usted tiene que darle ganas, porque si no le dan a trabajar, a usted no le pagan, y si usted no paga, usted no pone comida en mesa. Entonces, es bastante dificultuoso, como dice un amigo mío. Mira, yo te quisiera proponer algo, dado de todo lo que me has ido contando. ¿Y por qué no haces tu último artículo científico sobre un tema que podríamos denominar análisis geopolítico de los venezolanos, o sea, sería análisis geopolítico de los migrantes venezolanos en el estado de Nueva York? Tú estás en Nueva York, ¿verdad? Sí. Entonces podríamos hacer eso. Podríamos de cierta manera que trabajaras con ese tema, se enlaza mucho con tu experiencia y podrías como que todo esto que empíricamente me has ido contando hoy, enlazarlo con la estructura que más o menos señalé pues en esta segunda clase de tecnoformación. No sé si te parecería. No, sí, ¿cómo no? Claro que sí. Entonces trabajemos con eso. Entonces, mira, Eduardo, ya me están avisando que ya tengo que culminar porque tengo que ir a otra clase. De verdad, pues un placer que hayas estado sincrónicamente el día de hoy. Encantada de conocerte. Bueno, me tienes ahí pues en el WhatsApp. Cualquier cosa, cualquier duda, comunícate por ahí que con gusto te estaré contestando. Y bueno, y espero entonces que el material que monté en plataforma, aunado a lo que conversamos el día de hoy, te pueda ir orientando. Como te digo, cualquier cosa escríbeme, no dudas en comunicarte. ¿Oíste? ¿Cómo está, doctora? Feliz día. Igualmente para ti. Cuídate mucho. Igual. Gracias.